Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos aquí en la casa de nuestro Dios? Qué bonitos cantos se han estado entonando. Vemos cómo la pasamos muy contentos aquí en este lugar, hermanos. No necesitamos estar en otro lugar. Sabemos que en el mundo piensan que uno es aburrido, pero nosotros aquí con Dios somos tan felices. Y dijera el pastor, hasta parecía sábado. Y gloria a Dios por la palabra que el Señor nos ha dejado aquí escrita. Estudiando la Biblia vemos cómo el Señor nos ama y por eso nos dejó su santa palabra. Vamos a estar, los invito a leer, a abrir sus Biblias en Romanos 6. Vamos a estar leyendo del 6, 1 al 4 vamos a leer y vamos a ir desglosando unos capítulos más. Cuando lo tengan me confirman con un amén, hermanos. Romanos 6, del 1 al 4 vamos a leer. La palabra de Dios dice de esta manera, hermanos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén, gloria a Dios. Puedo orar, pastor, por la palabra que se ha traído. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito, en el nombre precioso de Jesús, esta noche, Señor, te exaltamos, Señor, te bendecimos, mi Dios. Mira, Padre Santo, Dios, mi hermano Neptalí, Señor, mi hijo, Señor, que va a predicar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo uses de una manera poderosa. Sabemos, Padre, que esa palabra nunca volverá para atrás vacía, sino que va a dar fruto, va a traer bendición, Padre mío. Oh Dios Santo, que esa unción preciosa aún fluya a través de su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Y un pueblo bendito dice, amén. 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 ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Qué hermosa palabra que Dios nos habla por medio de su santa palabra. Sé que aquí dice muertos al pecado, hermanos. El encabezado de esta palabra, muertos al pecado, dice, nos empieza hablando con una pregunta. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí, hermanos, como sabemos, cuando nosotros venimos a los pies de Dios, hermanos, sabemos de dónde nosotros venimos, de un mundo de maldad. Muchos venimos, todos sabemos de dónde el Señor nos ha sacado. Y muchas de las veces, muchas personas quieren regresar o regresan a ese mundo de donde Dios los ha sacado. Pero muchos también sacan conclusiones de este versículo donde dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, muchos dicen, ¿seguiremos pecando más para que la gracia abunde? Sabemos que eso es algo erróneo, hermanos, porque acá abajo dice el apóstol Pablo, dice en ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo, sabiendo, hermanos, de dónde Dios nos ha sacado? Perdón. Santo, aleluya.
de dónde el Señor nos ha sacado y cómo, hermanos, vamos a regresar otra vez a esa vida de donde el Señor nos sacó. Todos y cada uno sabemos cómo Satanás nos tenía atados, hermanos, cómo Satanás nos tenía ahí, hermanos, donde no podíamos salir de esa vida. Y muchas personas, aún sabiendo de dónde Dios los sacó de esa vida de maldad, aún así muchos se van de los caminos de Dios. Pero aquí, hermanos, Dios nos deja su palabra, porque Él nos ama. Dice en 2 de Pedro, si gustan buscar en 2 de Pedro, hermanos. En 2 de Pedro 2:21, la palabra de Dios dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué fuerte palabra que Dios nos deja aquí, pero sabemos por qué nos ha dejado estas palabras tan fuertes el Señor, para que nosotros reaccionemos, hermanos, tomemos conciencia, porque cuando Dios viene a nuestro corazón, cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón, entonces Él viene a morar en nosotros. Él viene a morar en nosotros, pero muchas de las veces, muchas personas lo toman como al ahí se va. Es cuando el Señor no ha venido a reinar en sus corazones. Muchas de esas personas que se alejan, se retiran, y aún sabiendo la verdad, ellos se van porque no le han conocido en verdad. Pero Dios nos deja tan claro aquí, nos habla con palabras muy fuertes, y porque Él nos ama, hermanos. Él nos ama y Él no quiere que nadie de nosotros nos perdamos. Él dice que murió y resucitó, y Él ha ido a preparar un lugar para todos nosotros. Así que sigamos adelante luchando, hermanos. Sabemos que las cosas de Dios, la vida de un cristiano no es fácil, pero sabemos que con Dios todo lo podemos. Cuando algo nos venga a nuestro pensamiento, alguna cosa, porque sabemos que en el mundo, hermanos, estamos en el mundo. Cuando se nos venga algo donde quisiéramos hacer algo, siempre pedirle al Señor Jesús que nos dé el que sí querer hacer, que nos guíe Él, hermanos, que nos guíe Él, para así no llegar a cosas graves, hermanos. Dice el número 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, hermanos, el Señor quiere que nosotros andemos en vida nueva. Dice que Él quiere que andemos como a Él le place, una vida tranquila, hermanos, una vida de gozo, de paz. Aquí dice que el bautismo, sabemos que el bautismo, hermanos, dice que el bautismo, sabemos que el bautismo no nos salva. Sabemos que el bautismo viene a ser como un simulacro, hermanos, que fue cuando morimos al pecado, fue cuando nos meten a las aguas, es cuando nosotros morimos, el viejo hombre quedó atrás, y cuando somos sacados de las aguas, es
dice que es cuando nosotros venimos a formar una nueva vida con Dios. Y damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él y para muerte por el bautismo, a fin de que con Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. O sea, el Señor quiere que andemos, que seamos unos nuevos, que vivamos en vida nueva, hermanos, como a Dios le agrada. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, lo que fuimos, hermanos, anteriormente, eso quedó atrás. O sea, nosotros venimos a ser unas nuevas criaturas cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Sabemos que el Señor Jesús murió, hermanos, pero resucitó al tercer día. Sabemos que Él murió por nuestros pecados, por amor a nosotros. Y sabemos que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y sabemos, y si vivimos como el Señor quiere, como el Señor lo pide, sabemos que un día vamos a estar allá, vamos a resucitar con el Señor y vamos a estar allá donde el Señor dice que se ha ido a preparar un lugar para nosotros, para todos nosotros que le sirvamos, hermanos, que hagamos su voluntad. Sé que así, hermanos, tenemos que seguir adelante buscando las cosas de allá arriba. Esto es pasajero. La vida aquí en este mundo, hermanos, podemos tener todo lo que queramos, pero si perdemos nuestra alma, de nada sirve, hermanos. Dios. Dice, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nosotros morimos al pecado, hermanos. Morimos al pecado cuando el Señor vino a nuestras vidas. Entonces ahora vivimos para Dios. Ahora vivimos para Dios. Si antes fuimos los que fuimos, eso pasó y a veces no queremos recordar muchas cosas que vivimos anteriormente, hermanos, porque son cosas que pues a Dios no conocíamos de Dios y a Dios no le agrada. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos. O sea, hermanos, nosotros tenemos que dar todo para nuestro Dios. Si anteriormente con nuestras manos, con nuestros pies, hacíamos cosas que no le agradaban a Dios, ahora, hermanos, nuestro cuerpo, todo tiene que ser para nuestro Dios. Tenemos que adorar a nuestro Dios con todo el cuerpo que nosotros tenemos. Porque a eso venimos a este mundo, para vivir aquí, adorar a Dios, y sabemos que un día nos vamos a ir con Él. Sí, Señor. Sí, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, hermanos, no es porque digamos que vamos a hacer lo que nosotros querramos, porque
que dicen muchos, no importa, podemos hacer lo que nosotros querramos, que al cabo Cristo murió y sabemos que ahora estamos en la gracia. Pero no, hermanos, no podemos hacer eso porque porque si nosotros hacemos lo que nosotros querramos, nosotros sabemos a dónde vamos a ir a parar, hermanos. Dice en el versículo 6, quiero leer en Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hermanos, aquí vemos que ya no tenemos que ser los mismos de antes. Si antes nos enojábamos por cualquier cosa, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Si antes hacíamos, no sé, solamente ustedes saben, ¿verdad? Tienen que tomar conciencia sobre eso. Si antes en el mundo cualquier cosa nos ofendía, hermanos, ahora tenemos que cambiar, tenemos que reflejar que Dios vive en nuestro corazón. Tenemos que reflejar que verdaderamente tenemos a nuestro Dios. Tenemos que poner en alto, hermanos, el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Anteriormente, hermanos, muchos éramos no sé, muchos peleoneros, hermanos, cualquier cosa, respondíamos con gritos, o no sé, qué sé yo. Ahora tenemos que cambiar, hermanos, tenemos que ser diferentes, porque tenemos que reflejar que Dios vive en nuestro corazón. No tenemos que ser los mismos, tenemos que agradar a nuestro Dios, hermanos. Tiene que ver la gente que nosotros hemos sido transformados. Las gentes que nos conocían anteriormente, que ellos miren que hay un cambio en nosotros, y así ellos puedan, con nuestro testimonio, ellos puedan venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser como nuestro Dios, hermanos. Tenemos que tener compasión por las personas, así como Dios tiene compasión para con cada uno de nosotros. Tenemos que tener compasión por aquellos que andan perdidos. Sabemos que allá en el mundo hay mucha perdición. Allá en el mundo solo hay maldad, pero aquellos que hacen maldad porque no conocen de Dios, hermanos. Nosotros que conocemos de Dios ya no podemos seguir haciendo estas tales cosas que a Dios no le agradan.
Señor. Dice Colosenses 3, 8 al 10. Vamos a ver también. Tres, 8 o 10. Dice, revestido del nuevo. Tres, 8, 10. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Casi es lo mismo, hermanos, lo que hablaba en Efesios 4:22, o sea que tenemos que quitar todo lo malo, hermano, lo que teníamos anteriormente. Tenemos que ser renovados cada día y sabemos que con Dios todo se puede. Sí, Señor, te bendecimos. Santo, poderoso. Gloria a Dios, hermanos. Dice, Santo mi Jesús, aleluya. dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que el pecado no se tiene que enseñorear en nosotros, dice, porque tenemos que dejar de hacer es por amor a Dios, hermanos. Dice, quiero que ya no podemos ser siendo los mismos, sino que tenemos que ser transformados, hermanos. Ver que Dios vive en nosotros. Tenemos que ser nuevas criaturas en Dios. Aleluya. Tenemos que valorar, hermanos, lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Sabemos que Él murió por nuestros pecados. Y por eso vamos a valorar todo eso que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, hermanos. La semana pasada, hermanos, que antes que me dijera el hermano Elías que si podía predicar, yo me levanté en la mañana, yo lo platiqué con mi esposa y con mis hermanos. Le digo que me levanté, yo sé que fue el Señor, y me paré de la cama y decía yo, ¿por qué no valorar lo que Dios hizo por nosotros? Me senté y me empecé a llorar y decía, ¿por qué no valorar? A veces, hermanos, solo venimos a la iglesia por venir, nos vamos, regresamos, esperamos que se llegue el domingo, el miércoles, y solo venimos y regresamos. A veces, lo digo por mí, a veces como vamos y regresamos y seguimos siendo los mismos. Y yo decía, ¿por qué no ir a la iglesia a adorar a Dios, donde quiera que estemos, a adorarlo, valorar lo que Dios hizo por nosotros? Yo decía, lloraba, hermanos, y decía, ¿por qué no valoramos el sufrimiento que Dios pasó en la cruz del Calvario, solo por nuestra culpa, por nuestro pecado? Y yo sé que era Dios hablándome a mi vida, hermanos. Y cuando yo veo esta palabra, cuando me dicen que si quería o si podía dar la palabra, y yo cuando abro mi Biblia y Dios me da esta palabra y decía, oh Dios mío, yo sé que me estaba hablando el Señor Jesús anteriormente, y Él quiere que lo adoremos. Él quiere que vengamos aquí a adorarlo, hermanos, a cantar y
y adorarlo solo a Él. Donde quiera que estemos, tenemos que adorar a nuestro Dios. No tenemos que andar, no tenemos que ser los mismos, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, tenemos que no solo venir aquí, esperar el domingo, esperar el miércoles, el jueves en la célula. No, hermanos, porque Dios no tarda su venida. Y si queremos estar con Él, hermanos, tenemos que ser constantes. Tenemos que ser constantes. Ayer la célula se hablaba y se relacionaba mucho con esto, hermanos. Los cantos de hoy también. También, hermanos, Dios nos está hablando, nos está anticipando, hermanos, que sigamos, que lo busquemos de todo corazón, porque Él no tarda su promesa en regresar. Y dice que Él murió, resucitó y se fue al cielo. Y dice que Él fue a preparar lugar para nosotros, para todos nosotros, para vivir allá con Él, a vivir allá con Él. Y sabemos que si vivimos una vida como Dios le agrada, sabemos que vamos a estar un día con el Señor Jesús. Vamos a estar un día con Él. Sabemos que es difícil la vida del cristiano, pero con Dios todo es posible. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver cómo estamos con nuestro Señor Jesús. Si de verdad lo hemos reconocido en nuestro corazón. Si de verdad Dios nació en nuestro corazón. Tenemos que ver que si Dios de verdad está en nosotros. Porque no podemos estar jugando, hermanos. No podemos estar diciendo que Dios mora en nuestro corazón y allá afuera somos diferentes. Aquí mostramos algo diferente y allá afuera pues somos otra cosa. Tenemos que ser los mismos aquí y donde quiera que andemos, porque el Señor Jesús donde quiera está, nuestro Dios donde quiera está, Él nos ve. ¿Qué hacemos, qué no hacemos, hermanos? Y si queremos estar un día con nuestro Dios, tenemos que hacer el bien. No andar cometiendo nada, hermanos. Sabemos que en el mundo nos ofrece muchas cosas, pero sabemos que dice que si cometemos cosas, tenemos nuestra recompensa. Dice que hay un cielo y hay un infierno. Así que nosotros decidimos a dónde ir, si al infierno o a la vida eterna. Tenemos que tomar conciencia de esto, hermanos, y pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante y no desmayar. Sabemos que no es fácil, pero con Dios todo es posible, hermanos. Que Dios los bendiga y espero que me hayan entendido, hermano. Yo sé que es corta la palabra, pero sabemos que Dios nos habla, hermanos. Que Dios los bendiga. Señor.